Más de 100 jóvenes dedican un año al servicio de comunidades en Perú. Iglesia Adventista lanza Masters of Joy, Maestros de la Alegría, un documental que muestra cómo los niños entienden la felicidad. Advent House cuenta la historia de amor de una pareja de empleados. Ex bruja entrega su vida a Cristo y se convierte en una ganadora de almas y plantadora de iglesias. A continuación, el desarrollo de estas y otras noticias aquí en ANN. Cada año los jóvenes adventistas aceptan el desafío de dedicar su tiempo, dones, talentos y conocimientos profesionales al servicio del prójimo. El proyecto conocido como Un Año en Misión invita a los jóvenes a dedicar un año para vivir en cristianismo de manera práctica. Este compromiso fue asumido por más de 100 jóvenes que participaron en el Congreso Viene, Reavivamiento y Misión, realizado en la Universidad Peruana Unión en Naña, Perú. Los voluntarios desarrollaron y realizaron actividades de evangelismo en las ciudades, los pueblos y las comunidades nativas peruanas sin presencia adventista, incluyendo Huyamey, Chachapoñas, Soritor y Tarapoto. Además, plantaron iglesias y abrieron clubes de conquistadores en estos lugares. Masters of Joy, en español Maestros de Alegría, así se llama un nuevo documental que forma parte del proyecto Cross Media Happiness del Gain Europe. Masters of Joy muestra la vida de 5 niños de 5 continentes diferentes y destaca cómo experimentan la felicidad. Filmado en Nepal, México, Bolivia, Estados Unidos y Islandia, el documental, dirigido por Lisbeth El Lejaudi y producido por Adrián Duré, surgió dentro de las reuniones del proyecto Happiness y del deseo de mostrar la felicidad a través de los ojos de un niño. La película, realizada por los centros de producción adventistas de todo el mundo, fue premiada como el mejor longametraje documental por el Festival Internacional de Cine de Boden en Suecia. Mi nombre es Brandy, tengo 9 años y vivo aquí en Bolivia. Hej, jeg heter Isak og jeg bor i Island og jeg er 8 år. मेरो नाम मोइतेलङ्गे हो. म 10 वर्ष पुगेँ. म कापिङ नेपालमा बस्छु. Yo soy Iker, tengo 5 añitos. 5 añitos, soy de Chamula, de Chiapas, México. My name is Peyton and I'm 5 years old and I live in Tennessee. Mire mi experimento. बाबामम्मीहरूसँग समय बिताउनु, साथीभाइहरूसँग खेल्नु, मैले मिठो मिठो खानु, त्यही हो मेरो लागि खुसी। This is 0 Alpha, take 2, go. Para ver el documental completo de Masters of Joy, visita a happinessproject.media. Una vez más, happinessproject.media. Los adventistas en Israel impactaron la comunidad a través de una iniciativa creativa.
los fieles organizaron un club de aventureros para toda la familia. Los participantes son familiares no adventistas y miembros de la iglesia. Nuestros miembros de ASDOT comparten su esperanza de una manera creativa y muy eficaz. Su misión les permite concentrarse en lo esencial. Hace 3 años, la iglesia puso en marcha un proyecto social con reuniones mensuales. Invitan a profesionales o simplemente organizan salidas para familias en la ciudad. Como resultado de estos esfuerzos, hace 1 año y medio, la iglesia de ASDOT organizó un club familiar de aventureros. Hoy en día, hay más familias no adventistas en estas reuniones que miembros de la iglesia. El otoño pasado tuvimos un fin de semana familiar. La mayoría de las familias del club se unieron a la reunión. Por la gracia de Dios, vemos un aumento regular de la asistencia y el creciente impacto de la palabra de Dios. La Universidad Adventista del Pacífico, PAU, ubicada en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, tuvo el mayor número de inscripciones desde que la institución abrió sus puertas en 1984. En la ceremonia de convocatoria, la vicerrectora profesora Lori Maitanaho dio la bienvenida a 635 nuevos estudiantes. Al fines del año pasado se registraron más de 2.800 solicitudes para estudiar en la universidad en 2023. Ahora, con una matrícula total de más de 1.700 estudiantes, se está desarrollando un plan maestro para el crecimiento de la universidad con planes de inversión en infraestructura, aumento de empleados, vivienda, alojamiento para estudiantes, tecnología digital, capacitación en línea y otros servicios de apoyo al estudiante. Nos vamos a una breve pausa, pero al volver conoceremos la historia de una ex bruja que entregó su vida a Cristo a través de la influencia de la Radio Mundial Adventista. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Mi papá es bajito, pero igual, cuando crezca, quiero ser de su mismo tamaño. El mío es un gran cocinero, aunque tiene algunas ideas muy anticuadas. El mío es una persona con mucha experiencia. Eso hace que sea la persona más sabia del mundo. Todos los papás son diferentes, pero todos nosotros en realidad somos hijos de un mismo padre.
nos vamos hasta Madagascar, un país insular soberano ubicado frente a la costa sureste del continente africano. Allí conoceremos a Ranja, una ex bruja que entregó su vida a Cristo a través de la influencia de la Radio Mundial Adventista. Ranja se convirtió en plantadora de iglesias y ganadora de almas para Jesús. Conoce a Ronja, la bruja de Madagascar. Fue entregada al diablo cuando era bebé. La brujería la hizo influyente. Las aldeas la contrataron para impedir que los ladrones de vacas les robaran. A pesar de que era muy poderosa, podía curar a la gente, cerrar las bocas de los cocodrilos y hacer que las balas se detuvieran, era miserable. Cuando AWR sonaba, los espíritus malignos no tenían control sobre ella. Aprendió que Jesús es el poder supremo. Después de su bautismo, fundó 3 iglesias adventistas del séptimo día. Una poderosa bruja y hechicera transformada en una ganadora de almas y plantadora de iglesias. La iglesia adventista ayudó a unas 300 personas que fueron a visitar a sus familiares encarcelados en la penitenciaria estatal de Vila Velha 2, en Gran Victoria, en el estado brasileño de Espíritu Santo. La Feria del Amor se llevó a cabo fuera de la unidad penitenciaria dirigida a los hombres con servicios legales, pastorales, estéticos, de salud y educativos para los niños. Organizada por el Ministerio Penitenciario de la Asociación Sul de Espíritu Santo y por el Instituto Social de la Ciudadanía y Salud, esta es la segunda edición de la Feria del Amor, realizada en la penitenciaría estatal. Las visitas se realizaron con los familiares de los presos, quienes fueron recibidos con un desayuno. De los 300 participantes, casi la mitad aceptó la atención pastoral o una visita de los voluntarios adventistas. Entre los servicios ofrecidos por la Feria del Amor hubo masajes relajantes, medición de la presión arterial y de la glucosa en la sangre, limpieza de las cejas, corte de cabello y de barba, manicure, pedicure, consultas legales, momentos de consejería pastoral y juegos con los hijos de los presos. En total, 52 voluntarios participaron en la iniciativa. Ahora nos vamos a California para visitar un instituto que promueve un New Start, nuevo comienzo. Nuevo comienzo en la vida de sus clientes a través de remedios simples en la parte física, mental y espiritual. Es increíble cómo años de estilo de vida han degradado el cuerpo humano, pero es igual de increíble cómo Dios ha diseñado el cuerpo para responder a las cosas que necesita responder. El estilo de vida que se enseña aquí está repercutiendo rápidamente en nuestro cuerpo y simplemente cambia las cosas. Aumenta la fuerza de la gente. Por supuesto, las cifras que probamos en el laboratorio cambian. Es tan alentador ver cómo las personas reconocen lo mucho que han crecido en solo 18 días. Muchas personas se sienten bendecidas al compartir sus luchas. Una de las mayores bendiciones que he experimentado es ver cómo las personas son testigos de cómo se van arreglando los problemas en sus cuerpos. Ver cómo Dios los está sanando en tiempo real con remedios naturales, ir con ellos al sauna y cantar con ellos, especialmente canciones de las Escrituras o himnos. Me encanta hacerlo porque he visto que el ambiente que les rodea cambia. La gente suele venir por enfermedades relacionadas con el estilo de vida, cosas como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto, pero ellos vienen y no se dan cuenta de que a veces vienen por otra razón. Tenemos un sólido componente espiritual en nuestro programa y nos encontramos con que los pacientes vienen y cuando se van, dicen, vine porque pensé que necesitaba esto y esto, pero realmente encontré que acercarme a Dios era lo que más necesitaba. Que tenemos un Creador que nos hizo,
que sabe cuál es el mejor combustible para nuestro equipo físico y los mejores pensamientos para nuestros cerebros. Además de una actitud de agradecimiento que forma parte de la cosmovisión judeocristiana o bíblica. Un paciente en el que pienso vino con un nivel de triglicéridos muy alto, más de 1000. Tomaba medicamentos y varios suplementos. Este paciente me dijo que todos los domingos pasaba más de 1 hora embolsando los medicamentos que debía tomar durante la semana. Así que dejamos los suplementos y redujimos la medicación. 18 días después, cuando se fue, sus triglicéridos estaban por debajo de 200. Sus triglicéridos bajaron más de 800 puntos en solo 2 semanas y está dejando los medicamentos. Eso es un milagro total de Dios. Le digo a los pacientes, llevo aquí 9 años y jamás he cobrado un sueldo. En realidad soy la persona mejor pagada del campus porque me pagan con milagros. Una de las cosas que oigo mucho como capellán es que los invitados se sorprenden de lo mucho que se ora aquí. Hay mucha gente aquí que está sufriendo, tienen diferentes dolencias, diferentes problemas. Ellos van al médico y el médico ora con ellos. Siempre les impresiona eso. Luego van al hidroterapeuta y el hidroterapeuta ora con ellos. Los aconsejan y les comparten versículos y promesas bíblicas. Luego van al masajista y él ora con ellos y les da palabras de aliento. Las enfermeras oran con ellos. Entonces, cuando vienen a una sesión de consejería, me cuentan eso y me dicen, vaya, Dios está aquí. Después de la pausa veremos una hermosa historia de amor que tiene lugar dentro de un hospital. Ya volvemos. El perdón nos ayudará a vivir más. Después de analizar datos sobre la encuesta sobre religión, envejecimiento y salud de 1.200 personas de más de 25 años, los investigadores encontraron que la actitud de perdón hacia los demás está asociada a una disminución de riesgo de mortalidad o riesgo de muerte por cualquier causa. Ese es el hecho, pero hay esperanza. Casi todos nosotros hemos sido lastimados por las acciones o palabras de otros. Pero al aferrarnos a los rencores, tal vez hemos sido nosotros lo que hemos pagado al máximo en términos de niveles de ansiedad, hipertensión, depresión, abusos de sustancias dañinas y demás. Por otra parte, el consejo, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo, te llevará por el sendero del bienestar físico, emocional y espiritual. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Una hermosa historia de amor dentro de un hospital. Sí, esto es posible. Advent Health tiene los detalles. Las flores suelen significar una cosa: hay amor en el aire.
Por favor, sé mi enamorada. Walter Ketchman, gerente de la sala de emergencias, no tiene que ir muy lejos para encontrar a su media naranja. Él y su esposa Christy trabajan en Advent Health Wesley Chapel. Es una conexión inmediata. La pareja se enamoró cuando estudiaban enfermería en 2012 y desde entonces han estado el uno al lado del otro. Al principio empezamos a ser amigos, hablar e intentar ayudarse mutuamente a estudiar. Entonces tuvimos una conexión. Ambos sentíamos amor por la iglesia, amor por lo que hacemos, amor por la sanidad, y aquí estamos ahora. Christy dice que la atracción fue real desde el principio. Pelo, los rizos rubios, esa fue la entrada. Ya después fue solo su amabilidad. Una cosa llevó a la otra y Walter le propuso matrimonio a Christy en la playa Siastiki. Cuando bajamos durante nuestra caminata por la playa, él me señaló una botella de vino que estaba medio enterrada en la arena y estaba como, oh mira, parece una nota en una botella. Y yo me sentía como, eso es de otra persona, yo no quiero tocarla. Yo estaba como, solo tócala, hay algo ahí, échale un vistazo, ¿no es genial? Creo que al final terminé haciéndolo tomar la nota y entregármela. Dentro había una pequeña rima que decía lo mucho que me quería y no podía vivir sin mí. Y al final me preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Por supuesto, Christy dijo que sí, y la pareja intercambió votos el 1 de mayo del 2016. Nos casamos en la misma playa donde me propuso matrimonio. Fue un día muy lindo, estuvimos con nuestra familia y amigos más cercanos y disfrutamos mucho del momento. Poco después, Walter comenzó su carrera en Advent Health Wesley Chapel. En aquel momento, Christy trabajaba para otro hospital, pero Walter no tardó en robarle a su novia. Le dije lo genial que es Advent Health y me la traje. Ha estado aquí desde entonces. Walter y Christy admiten que la asistencia sanitaria no siempre es fácil y que es bueno tener un apoyo. Creo que es bueno especialmente cuando tengo un día o un caso difícil, principalmente porque también es enfermero y lo entiende. Solo con verme a la cara cuando llego a casa, pues él ya lo sabe. La pareja dice que tener esa conexión en el trabajo hace que la relación sea aún más fuerte. Para ellos, tener al otro para compartir los altibajos de la vida es de lo que se trata el día de San Valentín. Para nosotros, San Valentín es todos los días, así que no es realmente un día especial. Por supuesto, le compraré flores y esas cosas, pero no creo que San Valentín deba ser un solo día. Creo que debería ser todo el año. Los 365 días del año, los Ketchens se preocupan tanto por sus pacientes como por ellos mismos. Es una clara señal de que la administración de Advent Health Wesley Chapel está en buenas manos. Te amo. Te amo. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Una escuela de enfermería respetada en Ruanda necesita expandir sus instalaciones para acomodar a más estudiantes y ampliar su alcance nacional e internacional. Además de la excelencia académica, uno de los principales objetivos de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ngoma es presentar el Evangelio eterno a través de la educación. Ruanda, un paraíso para los amantes de la naturaleza, es conocido como la Tierra de las Mil Colinas. Tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con un promedio de edad de 19 años. Presentar el Evangelio por medio de la educación es una forma de alcanzar a este grupo. La Escuela de Ciencias de la Salud de Ngoma, en el campus Ngoma de la Universidad Adventista de África Central, queda a unos 150 kilómetros de Kigali, la capital. La escuela ofrece un grado de bachiller y un diploma de enfermería y obstetricia. Ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar y con vista al lago Kivu, el campus ofrece un bello entorno para el aprendizaje. Como dije, donde está ubicada no hay muchas distracciones. Cuando llegas aquí, sabes que vienes a aprender, así que solo te sientas y te enfocas en tus estudios. Por años, la escuela ha aceptado estudiantes internacionales. Ahora planea expandirse y agregar más cursos. Con este plan, la escuela tiene una enorme necesidad de un nuevo dormitorio para albergar a más estudiantes. La universidad está viendo cómo agregar otros departamentos en este campus.
Y de acuerdo al número de estudiantes que tenemos, no podemos albergarlos si agregamos esos departamentos. Será difícil hospedar a todos los estudiantes y, como han visto, estamos en la ciudad recibiendo estudiantes internacionales. No se hospedarán afuera. Necesitan quedarse aquí. Así que realmente necesitamos esos dormitorios aquí. Ofrecer cursos adicionales no solo beneficiará a la universidad, sino que a toda la comunidad alrededor. Un aumento en el número de estudiantes significará más oportunidades de trabajo para quienes viven cerca. La Escuela de Ciencias de la Salud de Goma, en Auca, es un campus respetable y los postulantes necesitan tener altos puntajes en los exámenes exigidos por el gobierno para ser aceptados. Aunque otras instituciones educativas son más baratas, más estudiantes vienen a la Universidad Adventista porque ofrece algo que otras no ofrecen. Pienso que AUCA es diferente de otras universidades. Cuando estás aquí te sientes más como un estudiante cristiano y eso cambia porque venimos de diferentes familias, diferentes orígenes. No tenemos la oportunidad de que no nos hablen de la Biblia o no nos enseñen de Dios. Y por el nombre mismo, Universidad Adventista de África Central, realmente sientes esa presencia de Dios en los académicos. El programa de enfermería es muy conocido debido a la gran experiencia de los profesores. Se necesita un nuevo dormitorio de niñas para atender a los muchos nuevos estudiantes que ingresan al programa. Lo bueno es que si es una institución de enfermería, también son enfermeras y saben mucho del tema. Tienen experiencia, así que cuando nos enseñan, es como si fuera algo que ya han vivido. Para nosotros es más fácil comprender y aprender, y realmente nos ayudan a obtener lo que vinimos a buscar aquí. Esta escuela trabaja para alcanzar la excelencia. Por favor, ore por los profesores, estudiantes y personal de la Escuela de Ciencias de la Salud de Ngoma en el campus de Auca. Ore para que esta escuela mantenga sus valores cristianos para que más estudiantes lleguen a conocer a Cristo. Su ofrenda para un nuevo dormitorio este 13º sábado hará una diferencia en sus vidas. Gracias por apoyar la misión. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, _Canal Mundial. Haz clic en el botón suscribirse y mantiene actualizado con la información más reciente de la Iglesia Adventista en todo el mundo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 12. El texto dice: Ya dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Visita también nuestro sitio web oficial adventist.news/es. Dios mediante, nos encontraremos la próxima semana con más noticias de fe, amor, servicio y de esperanza. Que Dios te bendiga junto con tu familia y un fuerte abrazo.